¿Sabías que el Imperio Mongol fue el imperio más grande de la historia? Prepárate para descubrir cómo una nación nómada creó la mayor riqueza y poder que el mundo haya conocido. En las vastas y áridas estepas de Asia Central, diversas tribus nómadas vivían en un estado de constante movimiento y lucha. Estos pueblos, como los mongoles, sobrevivían gracias a la caza, la recolección y la cría de animales. La vida cotidiana se centraba en la supervivencia y la competencia por recursos escasos, con clanes enfrentándose entre sí en batallas y escaramuzas por tierras y ganado. La estructura social era fragmentada, sin una autoridad central que unificara a las tribus dispersas, y la existencia era dura y peligrosa, marcada por la necesidad constante de defenderse y buscar nuevas oportunidades para sustentar a sus comunidades. Todo cambió cuando un joven líder emergió entre las tribus mongolas, Temujin, quien más tarde sería conocido como Genghis Khan. Dotado de una visión y una determinación inquebrantables, Temujin decidió que la fragmentación y la lucha constante debían terminar. Tras ser capturado y escapar de sus enemigos, él comprendió que solo mediante la unificación y la creación de una estructura de poder centralizada, su pueblo podría prosperar. Con este objetivo, Temujin empezó a reunir aliados, negociando pactos y derrotando a sus rivales, invitando a las tribus a unirse bajo su mando. Este fue el llamado a la aventura para los mongoles, abandonar sus viejas disputas y embarcarse en una misión épica de conquista y expansión, bajo el liderazgo de un hombre destinado a cambiar la historia. Genghis no emprendió este viaje solo. A lo largo de su camino, recibió asistencia crucial de aliados leales y talentosos. Su esposa, Boorte, le proporcionó apoyo emocional y estratégico, y sus más cercanos generales como Subotai y Yebe aportaron sus habilidades excepcionales en estrategia militar y combate. Además, Genghis Khan desarrolló una red de espionaje altamente efectiva y se benefició del conocimiento de los pueblos que conquistaba. Esta ayuda no solo fortaleció su posición, sino que también le permitió aprender y adaptarse, mejorando continuamente sus tácticas y consolidando su poder en el vasto territorio que aspiraba a dominar. Con sus aliados y estrategias en su lugar, Genghis Khan tomó la decisión definitiva de abandonar la vida nómada y emprender la conquista del mundo. Su primer gran paso fue unificar todas las tribus mongolas bajo su liderazgo, consolidando su poder y estableciendo una fuerza formidable. En 1206 fue proclamado Gran Khan de los mongoles, marcando el inicio de su gran partida hacia lo desconocido. Con una visión clara y un ejército leal y disciplinado, comenzó su expansión hacia territorios mucho más allá de las fronteras de Mongolia, enfrentándose a poderosos imperios y reinos. Este fue el comienzo de una serie de campañas que transformarían el paisaje político y cultural de Asia y Europa para siempre. El camino hacia la construcción del imperio más grande del mundo estuvo lleno de desafíos y pruebas. Genghis Khan y sus ejércitos enfrentaron enemigos formidables y condiciones extremas: conquista de los Xia y los Jin. Los mongoles tuvieron que enfrentarse a la dinastía Xia occidental y la poderosa dinastía Jin en China. Las fortalezas bien defendidas y los ejércitos numéricamente superiores presentaron grandes obstáculos. Invierno en el desierto de Gobi. Las campañas se desarrollaron en entornos inhóspitos, como el cruce del desierto de Gobi en pleno invierno, donde la logística y la supervivencia eran tan desafiantes como el combate mismo. Khwarazm. En su campaña hacia el oeste, Genghis Khan se enfrentó al imperio, una batalla que involucró estrategias complejas y la superación de una feroz resistencia, incluyendo asedios prolongados y tácticas de guerrilla. Resistencia interna. No solo enfrentaron enemigos externos, también hubo conflictos internos. Los desafíos de mantener la lealtad y la disciplina dentro de un ejército diverso y multinacional fueron constantes. Cada uno de estos desafíos no solo puso a prueba la resistencia y la astucia de Genghis Khan y sus guerreros, sino que también forzó a los mongoles a innovar en tácticas militares y a perfeccionar sus habilidades de combate y liderazgo. A medida que los mongoles avanzaban en sus conquistas, Genghis Khan y sus generales perfeccionaron sus métodos y estrategias para abordar cada nuevo desafío. Su enfoque se basó en una combinación de tácticas innovadoras y una planificación meticulosa, tácticas de terror y diplomacia. Los mongoles utilizaron el terror como arma psicológica, sembrando el miedo en sus enemigos. Al mismo tiempo, ofrecían términos de rendición que, si aceptados, garantizaban la paz y el orden bajo su dominio. Flexibilidad militar. Genghis Khan adoptó una estrategia altamente móvil y flexible.
Sus ejércitos eran capaces de cubrir grandes distancias rápidamente y adaptarse a diferentes tipos de combate, desde asedios prolongados hasta batallas campales. Ingeniería y tecnología. Los mongoles no solo eran hábiles guerreros, sino también ingeniosos ingenieros. Incorporaron tecnologías y conocimientos de los pueblos conquistados, utilizando máquinas de asedio avanzadas y mejorando sus técnicas de construcción de fortificaciones y logística. Inteligencia y espionaje. La red de espionaje mongola jugó un papel crucial en sus conquistas. Recolectaban información detallada sobre sus enemigos, lo que les permitía planificar ataques precisos y efectivos. Incorporación de aliados. Los mongoles eran expertos en cooptar a los pueblos conquistados, integrando a los mejores artesanos, ingenieros y soldados en su ejército. Esta inclusión no solo aumentaba su fuerza, sino que también fomentaba la lealtad entre los nuevos súbditos. Estas estrategias y su ejecución efectiva permitieron a Genghis Khan y sus sucesores superar cada obstáculo en su camino, consolidando su control sobre un territorio vasto y diverso y acercándolos cada vez más a la cima de su poder imperial. El momento más crítico para el imperio mongol llegó tras la muerte de Genghis Khan en 1227. A pesar de haber establecido un imperio unificado, la sucesión de poder generó una crisis significativa. Lucha por la sucesión. La muerte de Genghis Khan dejó un vacío de poder que provocó disputas entre sus hijos y nietos. Los conflictos internos por la sucesión amenazaron con fragmentar el imperio. Ogedei Khan, elegido como su sucesor, tuvo que enfrentarse a las tensiones entre sus hermanos y primos, rebeliones y resistencias. Mientras los mongoles se centraban en la sucesión, varias regiones del imperio comenzaron a rebelarse. En China, Persia y otras áreas surgieron resistencias que desafiaron el control mongol. Expansión y control. La continua expansión del imperio también presentaba desafíos logísticos y administrativos. Gobernar un territorio tan vasto requería una infraestructura sólida y una administración eficiente, lo que puso a prueba la capacidad de los sucesores de Genghis Khan. Externos enemigos. Los mongoles tuvieron que enfrentarse a nuevas amenazas externas, como la dinastía Song en el sur de China y las incursiones de los europeos en el oeste, lo que complicó aún más su capacidad para mantener el control. Esta crisis representó el mayor desafío para la estabilidad y cohesión del imperio mongol. La capacidad de sus líderes para navegar a través de esta tumultuosa época determinaría el futuro del imperio y su legado en la historia. A pesar de los desafíos y crisis, el imperio mongol logró obtener un inmenso tesoro que iba más allá de las riquezas materiales, rutas de comercio y la ruta de la seda. Uno de los mayores logros del imperio mongol fue la revitalización y expansión de la ruta de la seda. Esta vasta red de comercio conectaba Oriente y Occidente, permitiendo el intercambio de bienes, ideas y culturas. Los mongoles garantizaron la seguridad de estas rutas, facilitando un flujo constante de comercio y enriqueciendo tanto a Oriente como a Occidente. Intercambio cultural y tecnológico. Bajo el dominio mongol, hubo un intercambio sin precedentes de conocimientos, tecnologías y culturas. Los científicos, artesanos y eruditos de distintas partes del imperio compartieron sus avances en medicina, astronomía, matemáticas y otras áreas. Esto llevó a un florecimiento cultural y tecnológico en las regiones bajo control mongol, tolerancia religiosa y administrativa. El imperio mongol se destacó por su tolerancia religiosa. Permitieron que diversas religiones florecieran bajo su dominio, desde el cristianismo hasta el islam, el budismo y el taoísmo. Además, su sistema administrativo, que incorporaba a líderes locales y respetaba las costumbres y leyes de las regiones conquistadas, permitió una gobernanza más estable y eficiente. Innovaciones militares y organizativas. La organización militar y las tácticas mongolas se convirtieron en un modelo para otros imperios y ejércitos. Su capacidad de movilización, su uso estratégico del espionaje y su estructura de mando, descentralizada pero coordinada, influyeron en el arte de la guerra durante siglos. Este tesoro fue un legado de interconexión y progreso que impactó significativamente en el desarrollo global, marcando una era de prosperidad y avance que benefició a múltiples civilizaciones a lo largo del tiempo. El resultado de estas conquistas y la administración del vasto territorio conquistado por los mongoles se reflejó en varios aspectos clave. El imperio más grande de la historia, el imperio mongol en su apogeo, se convirtió en el imperio terrestre continuo más grande de la historia, abarcando desde el mar de Japón hasta Europa del Este y desde Siberia hasta el subcontinente indio, cubriendo alrededor de 24 millones de kilómetros cuadrados. Estabilidad y paz relativa. Bajo el gobierno mongol, muchas regiones experimentaron un periodo de paz y estabilidad, conocido como Pax Mongolica. Esto permitió un comercio y un intercambio cultural sin precedentes, reduciendo significativamente los conflictos locales y facilitando el crecimiento económico y cultural.
Innovaciones y progreso. El flujo de ideas y tecnología fomentado por el Imperio mongol llevó a importantes innovaciones y avances en diversas áreas, incluyendo la medicina, la astronomía, la cartografía y las técnicas agrícolas, que tuvieron un impacto duradero en las civilizaciones bajo su dominio. Fragmentación y nuevas dinastías. Aunque el imperio eventualmente se fragmentó en varios janatos, estas divisiones dieron origen a nuevas dinastías y reinos, como la dinastía Yuan en China y el Ilkánato en Persia. Estas entidades continuaron el legado mongol de interconexión y administración eficiente, influyendo en las estructuras de poder y cultura de sus respectivas regiones. Estos resultados consolidaron el impacto del Imperio mongol en la historia mundial, dejando una huella duradera en la configuración de las civilizaciones futuras y en el desarrollo del comercio global y las relaciones interculturales. Después de la muerte de Genghis Khan y la posterior fragmentación del Imperio mongol, sus sucesores regresaron a sus propias formas de gobernanza y consolidación regional. Este retorno no fue un retroceso, sino una adaptación a las nuevas realidades políticas y territoriales. Regreso a una administración regionalizada. Los mongoles retornaron a un enfoque más regionalizado de la administración, estableciendo janatos independientes pero relacionados. Estos janatos, como el Yuan en China, el Ilkanato en Persia, el Kanato de Chagatai en Asia Central y la Horda Dorada en Rusia, mantuvieron la influencia mongola mientras se adaptaban a las necesidades y características locales, integración y convivencia. En su regreso a una vida más estable y estructurada, los mongoles y sus sucesores integraron muchas de las culturas y tradiciones de los pueblos conquistados. Este proceso de integración permitió una convivencia más armónica y el desarrollo de sociedades multiculturales ricas en diversidad, establecimiento de una nueva normalidad. El retorno a la vida normal después de las conquistas mongolas significó la estabilización de fronteras y la creación de nuevas estructuras políticas y sociales que perdurarían durante siglos. Las rutas comerciales continuaron prosperando y las ciudades bajo dominio mongol se convirtieron en centros de comercio y cultura. Este retorno no significó un final abrupto, sino una transición hacia una nueva era de estabilidad y prosperidad influenciada por los logros y las conquistas de los mongoles. La nueva vida, que surgió tras el regreso a una administración regionalizada, fue notablemente transformada por la influencia mongola. Transformación cultural y económica. Las regiones anteriormente, bajo el control directo de los mongoles, vivieron una era de florecimiento cultural y económico. La influencia mongola perduró en la administración, el comercio y la cultura, creando una nueva vida para sus habitantes, continuidad y cambio. Aunque el imperio se fragmentó, las innovaciones introducidas por los mongoles, como las técnicas administrativas y las rutas comerciales, continuaron beneficiando a las regiones durante muchos años. Esta nueva vida se caracterizó por una mayor conectividad y prosperidad. Legado duradero. La nueva vida, después del imperio mongol, también incluyó un legado duradero en la forma en que las civilizaciones interactuaban y comerciaban. Las conexiones establecidas durante la era mongola continuaron siendo vitales para el desarrollo global, influyendo en el curso de la historia durante siglos. Al final, la historia del Imperio mongol no solo es una narración de conquistas y expansión, sino una lección sobre la capacidad humana para innovar, adaptarse y conectar. Los mongoles demostraron que incluso un pueblo nómada podía dejar una huella indeleble en la historia mundial a través de la unificación, la estrategia y la apertura al intercambio cultural. El legado mongol es un recordatorio del poder de la unidad y la adaptación en la creación de un mundo más interconectado y próspero. La historia del Imperio mongol nos enseña que las verdaderas riquezas de una civilización no se miden solo en tierras conquistadas, sino en las conexiones y el progreso que deja tras de sí.